¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en una entrega más de Grandes Expertos. Hoy tenemos una súper invitada de honor que además en Mida la queremos muchísimo y estamos con una entrevista muy interesante acerca de EDOS, EFOS, materialidad. ¿Qué es eso que de repente ninguno entendemos, pero que al final ya parece deporte nacional y en pocas palabras, factureros? Entonces, ahorita vamos a platicar con Claudia. ¿Quién es Claudia? Bueno, ella es maestra en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, licenciada en Derecho por la UNITEC, litigante en materia fiscal y aduanera con más de 20 años de experiencia y ha participado en diferentes diplomados y seminarios de temas aduaneros, fiscales y de comercio exterior. Entonces, Clau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues a ver, Clau, así como empezamos, esto que pareciera que en algún tiempo se ha vuelto deporte nacional, que es la compra de facturas. Yo quisiera para todos nuestros amigos empresarios que nos están escuchando, que nos digas primero lo que más les importa seguramente. ¿Qué pasa si yo compro una factura? ¿En qué caigo? ¿Qué estoy haciendo? Ya después nos vamos a todo lo técnico, pero ahorita, ¿qué me sucede o qué me puede suceder si yo compro una factura? Mira, claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista. También muchas gracias por todas las flores que me arrojas. Yo también los aprecio mucho y también es una profesional admirable, persona y profesionista admirable. Gracias. ¿Qué te puedo decir? En este tema, es un tema, ¿qué pasa cuando una persona compra una factura? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que para tratar de justificar, de incrementar los gastos para efectos de reducir la base gravable del impuesto sobre la renta o acreditar un impuesto mayor en el IVA, por ejemplo, o sea, son las razones principales por las que alguien puede adquirir una factura o te pueden ofrecer una factura. ¿Y eso en qué consiste? Pues en que realmente, o sea, la factura va a amparar algún tipo de bien o servicio que te proporcionaron. Tú probablemente incluso le vas a depositar a esa persona a través de transferencias o le vas a realizar un pago. O sea, en la superficie la operación es real y buena. Y entonces la vas a integrar a tu contabilidad pues para darle los efectos que comentaba en un inicio. Pero ¿qué pasa? Que los bienes o servicios que amparan esa factura realmente no se proporcionaron o no se suministraron. Entonces, en apariencia pasó, pero en la realidad, en la realidad exactamente no ocurrió, ¿no? Entonces, el SAT ha detectado, el SAT pues obviamente tiene que realizar una labor recaudadora y en esa labor recaudadora constantemente, desde hace más de 20 años, se encuentra haciendo pues estudios, análisis de cuáles son las estrategias, los mecanismos, etcétera, que en un momento dado impiden esa labor recaudadora que ya tiene. Entonces, detectó que había contribuyentes que hacían esto. ¿Cuándo se podía prestar todavía más esta situación? Pues cuando las facturas eran de papel, cuando las facturas eran los clásicos eh, cuadernillos foliados emitidos por una empresa autorizada, pues al término del año o del ejercicio, pues había quien todavía tenía bastantes facturas y pues quien necesitaba pues, inflar los gastos de la operación y entonces ahí es donde empezaba esa indebida intercambio de facturas amparando operaciones que no existían. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos actualmente, o sea, desde que el SAT detectó toda esta mecánica y comenzó a preparar la legislación poco a poco para, para combatirla, que es el momento radical es en 2013, cuando se reforma el Código Fiscal de la Federación,
Y a partir de ahí empieza a apretar esas tuerquitas con cada una de las reformas que ha venido haciendo al código, dándole cada vez más fuerza a los mecanismos que estableció para detectar esta operación. Entonces, quienes compran o adquieren facturas para indebidamente para deducir, para inflar sus gastos operativos, pues se pueden hacer objetos a la suspensión e incluso cancelación del certificado de sello digital. Eso O sea, significa, para todos los que no saben qué es eso, que ya no podríamos que ya no van facturar, a o poder sea, te facturar. inhabilitan para sacar facturas. Claro. Ahora, el estar asociado con una persona detectada como aquella que vende las facturas, también te puede traer una suspensión en el padrón de importadores, si eres un importador, ¿no? Y otra causal para suspender el padrón es el inicio de algún proceso penal por un delito. Entonces, ¿En esa, qué delito estaríamos incurriendo, Flor? vamos para allá. Ah, Además, bueno, no me adelanto. ya vamos para allá. Paso. Además, pueden Ok. incurrir en sanciones administrativas, que son multas que van de 69,900 a 109,000 pesos. No, perdóname, es del 60 al 75% del valor que ampara cada factura que se detecte como falsa o sin esa realidad de que haya pasado lo que ahí se ampara. Claro. Y ya hablando de delitos, bueno, el Código Fiscal de la Federación prevé un delito especial que es de 2 a 9 años para aquellas personas que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados. También incurren en un delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque por medio de la interpretación de la ley, o sea, sabiendo que la ley me permite deducir mis gastos y qué tipo de gastos, entonces lo que hago es eh, realizar actos o se entiende que realice actos que tenían como objetivo reducir mi carga impositiva o incluso acreditar un mayor gasto en el tema del IVA, ¿no? Entonces, eso hace o me lleva al delito de defraudación fiscal, que puede alcanzar penas de hasta 9 años de prisión, más Ok. aparte agravantes y ya cuestiones más técnicas a nivel penal, ¿no? Puede ser también objeto o podrías verte involucrado en un tema de lavado de dinero, dependiendo del tipo de operación, de cómo se realizó, de las personas que están interviniendo. Entonces, si te estás viendo de alguna manera también involucrado con una persona como que realiza actos delictivos pues de otra naturaleza todavía más grave, en un momento dado podría haberse involucrado un tema de lavado de dinero. Y una situación más. Recordemos que la ley de extinción de dominio prevé como una de sus causales la defraudación fiscal. Entonces, sí puede ser una pequeña bolita que se vuelve una enorme bola de nieve. Ok. Y esto sí, porque pues teóricamente tú pagas tu factura y ellos te devuelven el dinero de alguna forma, que puede ser en efectivo, por ejemplo, pero tú no sabes de dónde proviene ese recurso. Entonces no es solo que el SAT te vaya a decir, ah, bueno, no es deducible y tú pagues el impuesto, porque además no es el impuesto, sino actualización, recargos, multas, que luego te generan un impuesto como el doble del impuesto que dejaste de pagar o más, ¿no? Pero además, esto que dices de lavado de dinero es porque no sabes el retorno de dónde te está pasando, de qué empresa te lo están dando, quiénes son los socios de esa empresa, o si te lo dan en efectivo, de dónde salió ese efectivo. O sea, realmente no sabemos lo que hay detrás de esas operaciones, ¿cierto? Así es, así es. Y la otra cuestión es que digo,
la Corte declaró ilegal la prisión preventiva oficiosa en el tema de los delitos de la defraudación fiscal, de los delitos fiscales. Sin embargo, el paquete de reformas que propuso el presidente López Obrador recientemente en la Constitución prevén contemplar como una causal de prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal. O sea que lo que estás diciendo es, en lo que investigan, tú estás ahí guardadito en prisión. Sí, exacto. Digo, ahorita no está todavía aprobado, pero obviamente si entra una nueva legislatura que apruebe esta reforma y que se ponga en vigor en el código, pues mientras son peras o son manzanas de que sea o no constitucional o más bien legal conforme a los tratados internacionales, pues el tema es que vas a poder ser objeto de esta cuestión. Entonces, digo, al final nada más es algo que está en el tintero en cuanto al tipo de consecuencias que podrían tener. Entonces tienes muchísimas consecuencias por no querer pagar el impuesto que te salió de tu utilidad y pero esto ha ocasionado muchísimas cosas, entre ellas que de repente la autoridad sí está abusando de las facultades que se le dieron y de repente les desconoce a algunas empresas cosas que sí fueron reales. Y ahí viene lo de la famosísima materialidad, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. Porque normalmente, y ya nos ha pasado, y tú lo sabes, los empresarios dicen, pues ya, o sea, yo ya acabé esa operación y entonces borran todo, tiran todo y cuando viene la autoridad no tienen evidencia de nada. ¿Qué es la materialidad, Clau? Mira, el tema es que, digo, venimos modificando, digo, yo sé que estas reformas vienen de 2013 para acá, son casi 10 años, pareciera, bueno, un poco más de 10 años, pareciera reciente, pero previa a esa historia, pues no estábamos acostumbrados a guardar muchos elementos en nuestra contabilidad, o sea, considerábamos contabilidad lo estrictamente contable, los pagos, tal vez los papeles de trabajo, los registros contables, las pólizas, eso es lo que uno consideraba parte de la contabilidad, ¿no? Pero actualmente, con todas estas reformas, con todas estas modificaciones que se han venido haciendo, pues la autoridad ha apostado por este concepto de materialidad, que de hecho no está previsto en ninguna parte del código, pero básicamente se refiere a que cuentes con aquellos elementos que te puedan llevar a demostrar que el bien o servicio que ampara un comprobante fiscal que es parte de tu contabilidad, se llevó a cabo. Entonces, es casi imposible enumerar el tipo de documentación que deberías de tener porque pues son un sinnúmero inimaginable de actos que se realizan de bienes, de venta de bienes, prestación de servicios, etcétera, ¿no? Pero básicamente pues tendríamos que, o sea, la autoridad lo que busca pues es que en tu contabilidad pues conserves evidencias de que en efecto tuviste contacto con ese proveedor, de que hiciste cotizaciones, de que a lo mejor incluso le regresaste algún producto por defectuoso, algún reclamo, ¿no? Evidencias que lleven a pensar que sí hubo un intercambio comunicativo de la naturaleza de los servicios, ¿no? Si prestas un servicio, pues que haya informes, que haya una cuestión tangible que lleve a ver pues que ese servicio se llevó a cabo, ¿no? Entonces, bien lo dices, o sea, muchas veces primero, no estábamos acostumbrados a guardar tantas cosas como parte o considerar tantos elementos como parte de la contabilidad, pero además, y que además eso se ha venido ampliando y autorizando a nivel jurisprudencial, etcétera. Y que además, al final, pues al ser esto un elemento que ha surgido de manera reciente en estos 10 años, pues entonces te ha llevado a tratar de guardar ahora sí en tu contabilidad, pues elementos que te puedan llevar
a poder demostrar que si una empresa te suministró personal, bueno, qué personal, de qué, para qué lo necesitabas, qué trabajos se hicieron, en qué momento, en qué instalaciones se realizaron, ese tipo de cuestiones. Parece engorroso y sí, el tema es que cuando ya surgen estos temas ante el SAT, parece casi imposible demostrar la materialidad, pero sí se puede demostrar. O sea, donde es más complejo es cuando el proveedor ya está publicado en el listado del 69B, que habla de proveedores, pues que la autoridad considera que no cuentan con activos, personal, infraestructura suficientes o necesarios, que le permitan llevar a cabo su operación. Claro. Entonces, puede ser que no te lo esté cuestionando porque esté o no publicado el proveedor, o sea, esté publicado o no el proveedor, ya actualmente está considerado como una obligación fiscal el que cuando realices una operación conserves los elementos que te permitan demostrar cómo es que se llevó a cabo esa operación. Entonces, ¿qué guardo? Porque obviamente el contador guarda o los contadores guardamos la factura, el pago, el comprobante de la transferencia y hacemos la póliza y listo. Pero yo como empresario, ¿qué guardo? Guardo fotos, guardo muestras, guardo correos. ¿Qué recomiendas? Lo mínimo que el empresario o su equipo administrativo debería de guardar como evidencia, porque además ahí viene otro elemento que te voy a agregar. En la nueva economía hay empresas que no hacen las cosas, ni las compran ni las llevan a su almacén, simplemente le compran a uno, ellos la venden a otro y el proveedor directamente llega a la bodega del cliente final. Entonces, ya me ha tocado que dicen, bueno, entonces, enséñame todo el ciclo de la operación, a ver a quién le compraste, a dónde llegó, tú cuánto ganaste, en qué se fue y todo ese rollo. Entonces, ¿qué guardo? Aquí te tienes que parar tienes que decir, ¿quién soy? ¿Soy el que emite la factura o soy el que la recibe? ¿Ok? Si yo soy el que emite la factura, tengo que contar con la documentación que me permita demostrar que tengo activos, personal e infraestructura. Y, y que mi modelo de negocio tal vez no requiere de personal o no requiere de mucho personal o no requiere de bodegas, por ejemplo, como tú me dices, no hay personas que su negocio pues son ellos en su computadora, compran la mercancía y la entregan directo en la bodega del cliente y nunca la tuvieron almacenada. Pero al hacer eso sí generaron gastos que tuvieron gastos y tuvieron que allegarse de servicios que los llevaron a hacer esa situación. Recordemos que se debe demostrar que esos servicios los preste de manera directa o sea que ese personal activo en infraestructura la tengo de manera directa o de forma indirecta. Entonces, debo poder demostrar que mi modelo de negocio no requiere de grandes cantidades de personal o de activos o de esta infraestructura grande, ¿no? Para poder operar. Y a lo mejor ahí, pues digo, a lo mejor tratando de sugerir algo, podría ser un estudio de, ¿cómo se llama? Del negocio, o sea, un estudio que me lleve en un momento dado a demostrar pues, que mi negocio no requiere más que eso. Okay. Que a lo mejor organizo eventos y pues yo realmente lo que hago es contratar a todos los prestadores de servicios y no los presto yo directamente, ¿no? O sea, contrata al que trae las mesas, al que trae los meseros, al que trae las carpas, al que trae la música, la comida, ¿no? Entonces, eso, o sea, tengo que poder demostrar que yo, o sea, que sí, presté un servicio de organizar un evento y mi servicio tuvo que requerir de contratar un transportista, meseros, iluminación, etcétera. ¿Y qué debo de conservar? Bueno, pues esos elementos que me permitan demostrar que con eso puedo prestar mi servicio. Ahora, No. ¿qué debo de guardar si yo soy el que recibí el servicio? También en el ejemplo que puse ahorita del que organiza eventos, ¿no? Él va a adquirir servicios de otras personas.
Bueno, pues las cotizaciones que llevé a cabo para poder contratar a un servicio de meseros o a un servicio de paquetes, etcétera, ¿no? Los correos electrónicos de intercambio de información, la comunicación que hubo entre el cliente y yo. Ok, Contratos, si son negocios de cierta cuantía que lo signifiquen, bueno, pues en un momento dado certificar esos contratos para que adquieran una fecha cierta, cotizaciones, bitácoras, listas de asistencia del personal que participó. Incluso se podrían pedir pues los currículums vitae de las personas que están prestando los servicios. ok. O sea, yo le puedo decir a mi prestador de servicios, ¿sabes qué? Necesito pues que me demuestres, a lo mejor con la cédula del abogado, que es abogado y me está prestando un servicio de abogado. Entonces, eh, tenemos que analizar el tipo de operación que se está realizando para saber qué rastros va a dejar en el momento en que se realice, y esos rastros tienen que formar parte de mi contabilidad. Entiendo, porque el Código Fiscal sí menciona que parte de tu contabilidad son los contratos o sea, toda la documentación. Pero, por ejemplo, hay muchos clientes que nos preguntan, pero tengo que hacer un contrato por cada operación que haga con cada proveedor. ¿Qué les contestarías a eso, Clau? Pues es que sí, sobre todo cuando son operaciones muy, continuas, se podría hacer a lo mejor un contrato anual, ¿no? Que en un momento dado advierta cómo se van a solicitar los servicios de forma, los múltiples servicios. Pero Ok, sí, o sea, desafortunadamente hemos visto que también la imaginación de la autoridad o la necesidad de acreditarles, pues llega a extremos de que pues, le tengo que estar acreditando la gasolina que le echa a los vehículos, ¿no? sí, Entonces, es absurdo. es terrible, pero como dije, tampoco es imposible de demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues si tenemos carros que sí requieren del uso de Gasolina, gasolina, ¿no? Por claro, ejemplo, si requerimos un servicio de telefonía, si requerimos, y lo digo, parece absurdo, pero sí ha habido ejercicios de facultades de comprobación donde se cuestionan los servicios básicos. Y, claro. y ya hablando de operaciones continuas con más proveedores, es que en un momento dado así se sugeriría realizar un contrato. A lo mejor lo que yo estoy diciendo es, bueno, si ya son cuestiones o cuantías un poco más elevadas, entonces ahí a lo mejor sí incluso certificarlo. ¿Por qué? Porque no vas a demostrar tu servicio solamente con el contrato. El contrato incluso puede estar certificado, ¿ok? Claro, Sino que tienes que demostrar que lo que dice el servicio, que lo que dicen las facturas, se llevó a cabo en la realidad. ok. Pero esto de Entonces, la fecha cierta es porque pues la autoridad puede decir, ah, yo cómo sé que no acabas de firmar ese contrato, ¿no? Cuando y, son y cantidades grandes, es importante que lo certifiquen para decir, sí lo estoy firmando hoy, 5 de junio de 2024, y no estén, y no diga la autoridad que son armados al momento, ¿cierto? es que eso es lo que busca la autoridad, o sea, el que no los hayas hecho a modo para a demostrar el servicio, ¿no? Sino lo contrario, o sea, que tu contrato, aunque no esté certificado, que lo ideal es que sí lo esté, ¿no? O sea, que aunque no esté certificado, la documentación de la que se allega, y el resto, o sea, los correos, como dices, fotos, bitácoras, etcétera, puedan demostrar que lo que dice ese contrato se llevó a cabo en la realidad. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque claro, la gente dice, bueno, es que las empresas que tienen todo eso es porque tienen súper equipos administrativos y yo soy emprendedor y soy chiquito y entonces se me complica porque no tengo para contratar a una persona que se encargue de eso. Entonces ahí, y bueno, la otra creencia es, bueno, no pasa nada porque a mí por ser emprendedor y ser chiquito y no ser Walmart, pues no me van a revisar porque nada más revisan a los grandes. ¿Qué les comentarías a ellos? Finalmente, la autoridad tiene la facultad de verificar, de revisar la contabilidad
de cualquier contribuyente, grande o chiquito. Y recordemos que en algún momento los grandes contribuyentes se van a agotar y entonces la autoridad va con la siguiente capa. Claro. Y entonces va con la siguiente. Entonces, ese es el tema. Yo sé que sí es una carga administrativa fuerte, que incluso a lo mejor puede llevar a un gasto de almacenaje o de integración de la documentación, etcétera, pero al final es necesario. Claro. O sea, seamos grandes o chiquitos. Ok. Ahora, por ejemplo, hay algunos que seguramente nos van a estar viendo y van a estar así como, no, ya me voy a ir a la cárcel. Y algo que yo siempre procuro cuando me llega algún cliente nuevo es decirles, a ver, primero tranquilos, porque no es como que mañana van a venir y les van a sacar la televisión sin aviso y la cama y el comedor, sino que hay un proceso. Me Claro. gustaría, tú que eres súper experta en eso, ¿cuál es el proceso, Clau? O sea, cuando ya te detectaron que tienes deducciones que no le convencen a la autoridad, ¿con qué empieza la autoridad? Y más o menos brevemente, ¿cómo van los pasos y cómo van los tiempos? Mira, el tema es que la autoridad tiene varias formas de acercarse a ti con esta situación. Si tú tienes un proveedor que ya fue publicado en el listado del 69B, de aquellos que emiten facturas sin contar con la, sin poder demostrar que cuentan con la operación para la infraestructura para poder suministrar bienes o servicios, entonces puede ser muy probable que se acerque a ti mediante una restricción de certificados de sello digital. El problema, ese puede ser un problema muy grave, porque en ese momento la autoridad lo que busca es que corrijas tu situación fiscal. Puedes presentar elementos para tratar de demostrar la materialidad y probablemente incluso te levanten esa restricción al certificado. Sin embargo, la autoridad no va a quedar plenamente satisfecha y podría incluso ir en contra de tu negocio, de ti, mediante el ejercicio de facultades de comprobación. Ahora, ¿qué pasa? Recibo ahora sí el inicio de una facultad de comprobación, de aquellas previstas en el artículo 42 del código, que son las llamadas visitas domiciliarias o revisiones de gabinete. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la visita domiciliaria va a la empresa, la autoridad, y van los visitadores ahí en el sitio, levantan sus actas y en ese momento se les tiene que entregar información o incluso a veces hacen un requerimiento, pero van a la empresa y ahí levantan sus actas. En la revisión de gabinete, pues te notifica un oficio requiriéndote información, puede ser de manera personal en tu domicilio fiscal o puede ser a través de buzón tributario. Y en cualquiera de los dos casos, te puede decir que quiere que le entregues, digo a grandes rasgos, porque hacen un requerimiento de documentación muy específico e incluso aplican un cuestionario, pero a grandes rasgos te van a decir, quiero que me entregues los elementos con los que cuentas para acreditar que las deducciones que realizaste o que los acreditamientos que realizaste de IVA existieron en la realidad, que se materializaron. Entonces ahí es donde tienes que echar mano de todo lo que tengas de evidencia de esos bienes o servicios. Entonces, Ok. ¿cómo lo puedo hacer? Pues a lo mejor con mis Cardex, si a lo mejor podemos pensar en una empresa que tal vez que sea una comercializadora, ¿no? Entonces, compro y a su vez le vendo a alguien más. Bueno, pues tengo que tener mis registros de entradas y salidas, que mis entradas en un momento dado se puedan proyectar con mis salidas a quienes les vendí esa mercancía, por ejemplo. Sí, ¿No? o sea que esté asociado al costo y el ingreso. Ok, Claro, exactamente. ok. Y eso, o sea, lo más fácil pues es hablando de bienes. Hablando de servicios puede ser un poco más complejo, pero recordemos que tenemos, o sea, lo que han adoptado los tribunales es que podamos demostrar que fue un gasto indispensable para mi operación, o sea, que no lo podía no podía haber seguido operando si no lo realizaba,
o no hubiera producido lo que produje si no realizaba ese gasto, Ok, que tenga un motivo, una razón del negocio por la que se realizó y que en la sustancia pues sea lo que es. O sea, que si yo estoy diciendo que compré zapatos, pueda demostrar que en efecto compré zapatos y no otra cosa. O, o entonces, básicamente la documentación o los elementos que tendría que manipularle a la autoridad cuando llegue conmigo y me solicite la información es, bueno, pues, ¿de qué elementos puedo exhibirle a aquellos que le permitan a la autoridad identificar qué reflejo tuvo en mi negocio ese bien o servicio? claro. Básicamente, Sí, o o sea, sea, si ¿qué yo me digo que trajo? pagué una publicidad, ¿en qué me benefició Sí, ese pago? ¿qué me trajo? Y a partir de qué me trajo, pues, o sea, puedo tener el beneficio. Sí, recibí publicidad, pero entonces además la información que yo proporcioné y documentos deben llevar a que esa persona me lo suministró. O sea, Claro, no tengo 5 empresas de publicidad, tengo una o dos, y esa una o dos, una hacía panfletos y la otra hacía comerciales de televisión, no sé cómo llamarlo, pero que pueda demostrar que ellos son los que hacían ese servicio. claro, claro. Oye, Clau, pero suponiendo que yo no tengo a alguien publicado en el 69B, o sea, ya un facturado identificado. Entonces, pero la autoridad de todas maneras dice como que te dedujiste demasiadas cosas y no me cuadra. Ahorita está una figura muy linda que es una solicitud amistosa de reunión que se llama vigilancia profunda, Ujú, sí. que yo he detectado, pero tú corrígeme si estoy en un error, que es cuando la autoridad ya vio algo. O sea, no mandan a vigilancia profunda porque tengas todo bien. Mandan a vigilancia profunda porque algo ya te vieron, ¿cierto? Pues antes eran llamadas a misa, ¿no? Pero ya ahí viene el lobo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué quiere decir? O sea, sí, en efecto, si te hablaron, la vigilancia profunda es un programa que perfila a los contribuyentes en las situaciones que la autoridad está buscando. Recordemos que tanto el año pasado como publicó un plan maestro, el Hacienda. Y entre los planes maestro, pues está el detectar a las empresas o el perfilar a aquellas empresas que pudieran haber hecho estrategias fiscales con facturas, ¿ok? Ujú. Entonces, sí, o sea, puede ser que tú no tengas un proveedor publicado en ese listado, pero como te digo, judicialmente o a través de los criterios judiciales se ha venido pues convalidando, se ha venido eh, eh, conceptualizando como una obligación fiscal el contar con los elementos que demuestren que los bienes o servicios que deduje o me acredité existieron en la realidad. Entonces, si me llaman a vigilancia profunda y yo sé que tengo por ahí un pecado, más vale y me corrijo. Y si sé que Sí, no tengo pecado, me preparo de todas maneras. exacto, o sea, exacto. Si yo sé que no voy a contar con los elementos suficientes para demostrar que ese bien o servicio existieron, bueno, pues entonces lo ideal sería corregirlo. Y si, y si no, pues entonces no sería el momento, porque ya lo tendría que haber venido haciendo desde que se realizó la operación, pero si no lo había hecho, es el momento en el que tengo que de manera seria revisar la información con la que cuento y allegarme de la información que a lo mejor mi propio proveedor me pueda suministrar o más elementos que yo pueda tener a mi alcance para que si llegaran a ejercer facultades de comprobación ya de manera formal en mi contra, pues poder demostrar que ese bien o servicio sí era necesario para mi operación. Perfecto. Ahora,
por ejemplo, ya estoy en unas facultades de comprobación y hay mucha gente que hasta la fecha, que no sé por qué, pero hasta la fecha siguen pensando como, bueno, no voy a recibir ninguna notificación porque sí, como que si yo no me enteré, pues no pasa nada, o como que si yo no recibí, no pasa nada. Ya sabemos que eso no es así. O sea, si a ti no te pueden notificar en tu domicilio, primero, si no te encuentran, es muy grave que te pongan como no localizado, porque pasa lo mismo, te cancelan sellos o te bloquean cuentas o algo así, ¿no? Pero, ¿cuál sería ahí la sugerencia? Que sí reciban, que no reciban, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues atenderlo, o sea, sí es atenderlo. ¿Por qué? Porque exacto, la ley, o sea, el SAT ha venido apretando sus tuerquitas y perfeccionando sus procedimientos para que, como dije hace rato, no sean llamadas a misa. Antes esas invitaciones para mesas, las que te explicaban lo que han detectado, podías incluso no asistir. Y actualmente es una causal de restricción del certificado de sello digital el no atenderla. Sí, Entonces, lo que ha venido haciendo el SAT es, pues, perfeccionar sus procedimientos, sus mecanismos previstos en ley para obtener ese alcance, para ser escuchado por el contribuyente. Entonces, lo mejor es atenderlo, o sea, ir a la mesa de trabajo y, como dije, analizar derivado de esa mesa si me corrijo o conformo mi documentación y la presento, y a lo mejor en ese momento no tengo todo, presento lo que tengo y estructurar y armar mi trazabilidad de esas operaciones lo mejor posible por si llegaran de manera formal a requerirme en un ejercicio de facultades de comprobación, que sí es muy probable. O sea, si ya te llamaron en una vigilancia profunda, lo más probable es que los vas a tener en la poda. sí. Ahora, ya una vez que, bueno, ya no atendí nada y estoy en un problema y ya me están queriendo fincar un crédito fiscal, que, o sea, un adeudo fiscal. ¿Qué medios tengo para defenderme? Ya sé que muchos aquí no vamos a entender el tecnicismo de lo que nos vas a decir, pero creo que sí es muy importante que los empresarios sepan, porque algunos dicen, no, pues ya tengo que pagar esto. Y no siempre es así, o sea, existen medios de defensa que a veces en el mismo escrito o no a veces te los tienen que poner en el mismo, en la misma determinación, pero que hay veces que se quedan como pensando, contrataré a un abogado, no lo contrataré, ¿qué hago? Ya mejor lo pago. Y en ese inter ya se les fueron los tiempos que tienen para defenderse. Entonces, ¿cuáles son los medios que tengo para defenderme cuando ya dijeron que sí lo hice mal y que sí le debo a la autoridad? Mira, durante el ejercicio de facultades de comprobación, la ley prevé que puedo acercarme con la autoridad y realizar corregirme, puedo autocorregirme. Incluso la ley prevé algunos beneficios por corregirme durante el ejercicio de facultades de comprobación. Otro mecanismo que también del que los contribuyentes pueden echar mano durante el ejercicio de facultades de comprobación es el acuerdo conclusivo ante PRODECON. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me acerco ante un árbitro que es PRODECON, un mediador, que me ayuda a acercarme con la autoridad, a negociar, a llegar a algún acuerdo en cuanto a las partidas en cuanto a las cuestiones que propondría yo corregirme o incluso pues en un momento dado tratar de explicar, oye, mira, no me estás considerando esta circunstancia, esta situación, etcétera. O sea, es un mecanismo que permite un acercamiento bastante positivo, que puede ser muy positivo con la autoridad, previo a que me determinen un crédito que muchas veces, aunque yo sea una empresa chiquita, pueden llegar a ser créditos pagables, Millonarios, ¿no? ¿no? Millonarios, que Ujú. uno no lo puede creer, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente estamos hablando de la omisión del impuesto sobre la renta o del IVA, sino además de multas, de recargos, de actualizaciones, todo eso empieza a inflar el crédito. Claro.
Y a partir de que ya me determinen un crédito fiscal que ya está determinado, que ya me dijeron, sabes que yo SAT, considero que me debes 1 millón de pesos, ¿no? Por poner una cuantía. Bueno, pues entonces la ley prevé ir en un recurso administrativo ante la propia autoridad, que es el recurso de revocación, o ya acudir a medios de defensa en el tribunal. Y digo, desafortunadamente, a esas dos partes, pues no puede uno acudir solito, ¿no? O sea, tiene que acompañarse entonces sí de un experto, de un abogado especialista en la materia que le pueda, pues, realizar esos medios de defensa. Claro, porque a veces los contribuyentes piensan, o de hecho lo hacen, que le dicen al contador, me llegó esto del SAT y quieren que los contadores contesten todo. Y la realidad es que los contadores no tenemos la formación para armar, por ejemplo, un recurso de revocación, pues no, salvo que seas contador y abogado, Claro, pero luego sí pasa que como que los presionan para decir, pues esto es del SAT, esto te toca, y los contadores quieren contestar, y bueno, ya también nos ha tocado, y tú lo sabes, que pues lo empeoran, ¿no? O sea, en lugar de ayudarlos, los perjudican por armar algo que no, que pues los atoró más de lo debido, ¿cierto? es que tenemos que ser conscientes de que no es un mero trámite. O sea, no es como irme a registrar al registro de contribuyentes o querer cambiar mi, Domicilio fiscal, nada de mi eso. domicilio fiscal, o no sé, presentar mi declaración. O sea, no es un trámite, nada. Es el momento en el que voy a poder presentar incluso a la mejor más pruebas que me permitan desvirtuar mi situación y que además mediante la técnica de un abogado, o sea, pues un abogado conoce cuáles son los criterios, las situaciones que puede en un momento dado, de las que puede echar mano para defenderme. Claro, Entonces, además el escrito del recurso pues lleva pues, ciertos elementos eh, técnicos que a veces pues no se conoce que los debas de acompañar, o sea, formalismos que parecen simples o que parecen, nada más vemos un escrito en abogado y yo parece que hablan en chino, ¿no? O sea, yo exacto. misma, mis escritos a veces digo, ¿qué tanto dije? Pero al final esos escritos tienen una estructura, tienen una técnica, están hablando de puntos específicos que se pueden atacar o que se pueden en un momento dado perfeccionar en la defensa en favor del contribuyente. Entonces, es un momento importante que no se puede tomar a la ligera, y menos el llegar directo ante el tribunal a presentar mis medios de defensa, porque hay tiempos, o sea, de cuenta, por ejemplo, para ser claros, a lo mejor no conté con todos los elementos probatorios durante el ejercicio de facultades de computación. La ley, cuando ya me determinan el crédito, me da la opción, puedes irte a recurso o puedes irte a juicio. Incluso la resolución determinante, por ley, la autoridad te pone los medios de defensa de los que puedes echar mano. Sí, Exacto. pero no te dicen que si vas a recurso, podrías presentar más pruebas que no tenías en ese momento. Si te Claro. vas directo al juicio, ya no, Exacto. Y porque ahí por viene la criterios importancia judiciales, del ajá, abogado. Porque exacto, por porque criterios si yo presento un judiciales, recurso de revocación sin pruebas, ya valí. O sea, si ya te llamo, Clau, ayúdame, porque ya mi recurso de revocación, que dicen que es recurso de confirmación, porque siempre te dicen, no, sí procede igualito, este, tú ya no tienes chance de maniobrar. O sea, pierden esa oportunidad los contribuyentes. pierdes un valioso momento y además verlo así es no saber la importancia que puede tener el medio de defensa. Me puede dar varios beneficios. El primero y más importante, pues tal vez el poder presentar más elementos probatorios que por alguna circunstancia no exhibí durante la etapa administrativa. ¿Ok? A lo mejor, como dices, nunca me enteré que me estaban requiriendo y todo se notificó por estrados o nunca recibí los buzones tributarios, whatever, o sea, alguna situación que te haya podido Perdón, pasar. Clau, paréntesis para los que no sabemos.
¿qué es notificación por estrados? Para que no se nos Ah, vayan ahí como con qué es eso. cuando la autoridad no te encuentra y no te puede notificar tampoco por el buzón tributario, te podría, o sea, si no estás localizable, te podría notificar a través de su página. Hay un listado especial, entonces, pues muchos no, o sea, no es que tengamos la La costumbre de costumbre cada de abrir los estrados ya. semana, ay, sí, voy al listado y me busco a ver si me están hablando. Pues no, nadie lo hace, ¿no? O sea, Claro, nadie lo hace. Entonces, claro, esa es una situación. Entonces, puede ser que por la situación que podamos pensar, nunca me enteré. Ah, bueno, pues en el recurso de revocación puedo presentar esas pruebas que no presenté o que o que no se me había ocurrido que las podía presentar, ¿no? claro, Por ejemplo, claro, otro beneficio que me da es que suspende el cobro coactivo del crédito fiscal. Entonces, me da la oportunidad de poder en un momento dado tramitar una garantía, una fianza, una hipoteca, alguna de las opciones previstas en el código para garantizar el crédito fiscal y que no me quieran cobrar coactivamente, pues a través de embargos de cuentas, he visto embargos de carteras de clientes, o sea, la autoridad echa mano de lo que detecta que pudieras tener para poder hacer frente al crédito fiscal que determinó. ¿Okay? claro. Entonces, mientras el recurso está en trámite, se suspende ese ejercicio de facultades de cobro coactivo, las cuales se reanudan 10 días después de que me resolvieron mi recurso de revocación. ¿Ok? Ok, Entonces, pero ese es un segundo beneficio que me puede dar un pequeño respiro o que me puede dar la oportunidad de tramitar una garantía que me permita estar con un poco de tranquilidad. ¿Sí? Y la otra situación es que sí, digo, sí puede haber alguna situación por la que el crédito pudiera quedar sin efectos en esa etapa o que pudiera por lo menos quitar el crédito fiscal de encima y le llaman revocaciones para efectos, o sea, se revoca el crédito, pero la autoridad va a tener que reponer el procedimiento, entonces mientras me voy a juicio. Eso ya suena eso más, ya es muy técnico, pero sí, básicamente pero es, a lo exacto, o mejor sea, regresamos el proceso al principio, ¿no? claro, pero o sea, eso un especialista en la materia te puede apoyar en decirte, mira, tenemos este panorama, estas son las opciones, el recurso lo vamos a interponer pues buscando que tú tengas tiempo para presentar tu garantía, buscando esto, buscando aquello, o sea, que en un momento dado se haga una estrategia legal que te proteja. Claro. No, y para nuestros colegas contadores, chicos, no digan al contribuyente a todo que sí, de verdad lo terminan perjudicando más de lo que lo están ayudando, porque no somos especialistas en esto. Sí la podemos regar muy feo y sí podemos meter a nuestro cliente en un problema y pues para nuestros queridos empresarios, no, el contador no es todólogo, ya sé que lo agarramos de psicólogo, de todo, pero es muy importante porque aquí nos estamos jugando todo el patrimonio, o sea, sí hemos visto créditos millonarios, entonces el mensaje es, sí es grave, sí hay que atenderlo adecuadamente, sí hay que atenderlo con un muy buen especialista como Cloud, pero, este, pero también no estén sin dormir, así como, híjole, ya me llegó una invitación y mañana llegan por mí y me meten a la cárcel. No, solamente hay que no saber todo, pero tener el teléfono de quien sí lo sabe, en este caso de nosotros, de Cloud. Gracias. Entonces, muy importante que, pues que no dejemos a la ligera esto, que no le dejemos al contador todo lo que tenga que ver con el SAT solo porque dice SAT, que estemos localizados en nuestro domicilio, no porque no nos puedan entregar, ya quiere decir que ya la libramos o que pues ya no me entero y ya nada pasó. Y bueno, si vas a desaparecer, pues tendrías que desaparecer de plano de todo el plano fiscal, no es como que ya me cambié y no le avisé a nadie. No puede uno andar o vivir como a salto de mata, ¿no? O sea, de no tener bienes, no tener nada, no, o sea, no puede ser posible eso.
Y eso no es tranquilidad para nadie tampoco, Claro, ¿no? Entonces, totalmente de lo que acuerdo. tenemos que hacer es proteger nuestro patrimonio y nuestro patrimonio habla también, pues, de proteger nuestra libertad, ¿no? O sea, nuestro patrimonio no solamente es nuestro dinero, nuestras casas o nuestros bienes, también es nuestra persona, nuestra integridad. Entonces, y la de nuestras familias, porque al final esto afecta, cuando llegan a pasar estas situaciones, afectan de, de todos los aspectos. Entonces, sí, en efecto, es importante asesorarse con un especialista en la materia, y que va a ir de la mano también con nuestros contadores de confianza y todo, porque finalmente Claro, son ellos quienes conocen a conciencia las operaciones que se hicieron, ¿no? Entonces, claro. es importante. Muchísimas gracias, Clau. Pues hasta aquí terminamos. Muchas gracias por tu tiempo, por toda esta explicación que estoy súper segura que a muchos les abrió el panorama. Por favor, si quieren que ampliemos en algún tema, pónganlo aquí en los comentarios. Y pues estoy segura que esta no va a ser la única entrevista que vamos a tener con Clau. Si quieren que repitamos a algún experto, por favor también déjenlo en los comentarios. Y Clau, te lo agradezco infinito. Tú sabes que yo eres mi abogada que adoro, de confianza y Muchas todo. gracias. Y pues seguimos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, te agradezco. O sea, esta sinergia que hemos hecho, la verdad es fabuloso. Muchas gracias, Clau.